Tantos mundiales, tantas historias. Y ya lo creo, que las anécdotas épicas y derrotas en los campeonatos del mundo de fútbol han dado como para escribir un libro. Como por ejemplo el de Alfredo Relaño, que este 28 de marzo de 2014 nos presenta en Periodista Digital, y que reúne, en vísperas del Mundial de Brasil, pequeños relatos que se han generado desde Uruguay 1930 a Sudáfrica 2010. Alfredo, bienvenido a Periodista Digital. Muchas gracias, bien hallado. La historia de los mundiales, surge un poco como el intento de la FIFA por querer caminar sola y desprenderse del dominio del COI de los Juegos Olímpicos. Es un poco así, sí, ¿verdad? Sí, el fútbol estaba en el programa olímpico y el fútbol se estaba profesionalizando y empezaba a ser más visto por el mundo olímpico, que tenía unas aspiraciones amateur, las siguió teniendo hasta Samaranch, hasta Barcelona 92. Se pretendía que fueran amateur los deportistas. Entonces, estaba mal mirado, estaba mal considerado, estaba empujado a marcharse y además estaba enfadado porque al final las grandes recaudaciones en los Juegos Olímpicos ya eran los partidos de fútbol. Ya fue así en el 24 y sobre todo en el 28. Entonces acabó por romper. Ya en el 32, monta mundial para el 30 en Uruguay, como sabes. Ya en el 32 no se permitió que el fútbol fuera a los Juegos Olímpicos. Y en el 36 se le volvió a admitir, digamos, con la condición de que fueran amateurs y había, digamos, 2 campeonatos del mundo, el de verdad, que era el de los profesionales a partir del 30, y ha seguido habiendo durante muchos años un segundo campeonato que es el olímpico, que, bueno, pues durante mucho tiempo fue amateur, ahora son sub-23, y vamos, así nació. Y así ha sido. La delegación europea para ese primer mundial de 1930 que se celebra en Uruguay viajó con la misma copa que se le daría luego al ganador. Hizo el viaje en barco hasta Uruguay, que era el anfitrión de ese campeonato. El barco se llamaba el Conte Verde, ¿no? Acabó prestando servicio hasta en la Segunda Guerra Mundial. Una vida azarosa la suya. Tuvo toda cantidad de historias. Empezó como crucero, todo se podía decir de lujo, porque la gente que cruzaba el Atlántico había barcos muy de carga de grandes inmigrantes, de grandes masas, y luego había unos más de lujo. Ahí iba, cada vez que venía Gardel, ahí fue Josephine Baker, que era una gran cantante de la época, iban en esa misma travesía. Ahí fue Ridley con la copa, y ahí iban las selecciones, y luego ese barco pues prestó servicio, por un lado evacuando judíos y hasta Madagascar, por otro lado cambiando también entre los dos bandos diplomáticos, que desde Madagascar no sé cuánto. Luego acabó, como era italiano, acabó en poder del Eje, le cogió en un momento dado allí en el Pacífico y acabó en poder de Japón como transporte de tropas. Fue hundido un par de veces, lo reflotaron. Tuvo toda una leyenda, vivió esa época tan azarosa. Y por cierto, ese primer mundial no fuimos nosotros ni fue Italia, y fue una lástima porque fue una ofensa a Uruguay. No parecía muy difícil, muy penoso ir allí, y hubo muy poca participación europea, como sabes, ¿no? Luego fue aumentando, evidentemente. Tú, Alfredo, eres del año 1951, si no está mal la biografía que tengo aquí. ¿Cuál es tu primer recuerdo de un mundial? Pues verdaderamente el del 62, pero no vivido directamente, sino al principio del curso siguiente, enterándome y leyendo, porque yo empecé a ir al fútbol en la 62-63, a ir asiduamente. Entonces ya me compré, por ejemplo, el calendario de liga que había entonces dinámico, que contaba cosas y venían las selecciones y tal. Pero no lo viví muy directamente. El primero que yo vivo de verdad es el 66, que además es el primero que se televisa en directo por satélite a todo el mundo. El 62, por lo que yo supe luego, se veía. Primero, yo no tenía ni televisión en el 62, porque era todavía un artículo relativamente caro. Y en el 62, los partidos de España venían la película en el avión de Iberia y se veían la tarde siguiente a primera hora. No se televisaban en directo. El 66 sí. Yo todavía no tenía televisión, todavía era un producto relativamente caro, y los veía en casa de un tío mío. Nos juntábamos ahí todo el clan, toda la familia, y ahí sí me acuerdo en detalle de los partidos, las alineaciones, no solo de España, de Alemania, de Inglaterra, de Uruguay, tal, me acuerdo perfectamente de todo. Y ya de ahí, a partir del 62, siguientes mundiales, ¿cómo se seguían habitualmente en aquella época aquí en España? Con muchísima intensidad, y tengo que confesar que a favor de Brasil. Porque España era más bien floja. Sí, eran años de chascos, por así años decirlo. de chascos, por o menos de no de nada. Ir, si acaso. Exacto, por menos de nada no íbamos. Tanto que no fuimos ni al 70 ni al 74 fuimos, ¿no? Y cuando íbamos al 78, pues era un poco para llevarte el disgusto y la bronca y tal, ¿no? Aparte aquí, yo no iba muy con España. No es que me las dé de anti-español, que no lo soy, pero tampoco la selección me gustaba. Los jugadores que más me gustaban a mí, Velázquez, Marcial, no solían ir. Solían jugar más de batalla,
no me gustaba, no era un equipo que se me hiciera atractivo. Y era general en España, ¿eh? Entonces casi todo el mundo iba con Brasil. Incluso en el Mundial de España, yo recuerdo que la gente iba con Brasil y que el chasco cuando Italia elimina a Brasil en Sarriá, en Barcelona, es mucho más grande que cuando nuestra propia eliminación. Que estábamos casi, no te digo deseándola, pero era una cosa un poquito penosa. Digo, bueno, cuanto antes pase este cáliz, mejor, ¿no? La gente, por lo que cuenta, no nos enganchaba, por así decirlo. Tal es así que fuimos anfitriones de nuestro propio Mundial en el 82, e incluso con esas ayudas arbitrales que siempre se le presuponen al anfitrión, la imagen fue muy negativa. Sí, se le presupone ni más. Aquí nos dieron hasta un penalti a favor por el área, ¿eh? Y ni por esas. Y otro que nos dieron dentro del área en otro partido lo hizo repetir, porque lo falló primero, me parece que fue López Ufarte, luego lo tiró Juanito. Las ayudas al de casa, o Alemania a Brasil e Italia, siempre que no sea contra el de casa, han sido constantes. Eso lo ves en la historia mundial. Llegan los árbitros que, en caso de equivocarse, no digo predeterminados, que no, pero sí que en caso de duda barren para la organización. Es lo que pasa siempre en el fútbol, y nosotros lo hemos visto con los arbitrajes. Pues que te digo, en Chile nos anulan un gol contra Brasil de Adelardo, no sabe por qué. A Mitchell no le dan el gol que se recuerda más contra Brasil en México. Uh-huh. A Luis Enrique le parte la cara a Italia en Corea nos quitan 2 goles. Todo esto lo vas viendo, y sin embargo aquí nos dan un penalti a favor fuera del área, ¿no? Uh-huh. En aquel año 82 se puede llegar a afirmar de mal rollo, no sé si cierto proceso a lo mejor de santificación, en el sentido de que en aquella época había jugadores pues de unos equipos muy potentes como eran la Real Sociedad y del Athletic de Bilbao. Cuentas en el libro que evidentemente en esos años, en el año 82, desgraciadamente eran años duros del terrorismo, eran cuando estaba más en boga la banda terrorista ETA, y siempre había ciertas suspicacias a lo que podían, digamos, sentir o no la camiseta jugadores de la Real Sociedad y del Athletic de Bilbao. Eso fue un hándicap también a la hora de ese desastre. Yo creo que eso no. Yo creo, lo he hablado con ellos y lo he hablado pasado el tiempo, además ya te contarían, lo he hablado con otros que no eran de ellos, pero estaban con ellos, digamos, pues Camacho, Santillana. Ellos no tienen esa impresión. Lo que sí tienen la impresión que todos... Había un ambiente un poco sofocante porque había amenaza de ETA. Vivían en la concentración protegidos de tiradores de élite del ejército, tal. Camacho dice cuando me contaba que me parece que en el libro cuando tenía 2 días libres, iba a Albacete, iba escoltado. Tenía que avisar, si iba de su pueblo al de su mujer, tenía que avisar, ir al cuartel de la Guardia Civil a decir estoy aquí. Era una sensación un poco sofocante. No sería lo único que les pasó. Ellos creen también que la preparación física seguramente no fue buena. Ellos sentían sin chispa, como les pasa a los equipos en pretemporada. Sentían sin velocidad arrancada, sin energía, se sentían desplomados. Pero no, yo dudas de eso no tengo. No los hubiera llevado Santa María, simplemente no los hubiera llevado. Era la época, sobre todo la Real. La Real tenía muy buenos jugadores, y yo creo que jugaron con la misma entrega y la misma mala forma con que jugaron los demás. Y seguramente a ellos el tema ese les podría hasta afectar más, porque ellos luego iban a vivir allí, pues luego Camacho, después de todo, iba a vivir en Madrid, y Santillana, pero ellos iban a vivir allí. Bueno, el mal rollo había, pero yo no he oído nunca ni la menor insinuación, digamos, de reproche a la actitud de ellos. Uh-huh. Por así decirlo, y continuamos con España, se puede decir que hasta la llegada de esta generación que nos encandiló en el año 2010, cuando nos alzamos campeones, la tarde más gloriosa hasta entonces se puede decir que fue la de los 4 goles de Butragueño en Querétaro. Cuentas que la sensación antes de ese partido era que iba a ser Dinamarca quien nos iba a golear a nosotros, y al final acabamos goleándonos nosotros a ellos. Era de catástrofe, porque venía España, bueno, un poquito por los pelos, como siempre, cumpliendo hasta que te toque uno bueno, y creo que se esperaba entonces. Y Dinamarca venía muy bien, muy fuerte. Fue una sorpresa magnífica. Empezó por Butragueño cortando un pase equivocado, cruzaron la defensa, que mete un gol, y luego en el segundo tiempo pues a España le entraban, y Butragueño inspiradísimo. Bueno, fue un día glorioso. Era de día allí, yo estaba en aquel partido, era un día de calor y tal, pero aquí era de noche. Y aquí justo entonces había empezado la moda que ahora baja un poco, pero había un estallido de salir la noche de verano en las terrazas en Madrid, por la Castellana, lleno de sitios. Y la gente espontáneamente, cuando fue corriendo la tal, o venían algunos de casa a ver el partido por la tele, o fue corriendo a la noticia, se fue a bañar a Cibeles, hacía mucho calor también en Madrid, se fue a bañar a Cibeles, a gritar oa, oa, buitre la Moncloa, porque iba a haber elecciones.
Y de ahí viene la costumbre de los madridistas. Claro, esa selección era el apogeo de la Quinta del Buitre. Aunque faltó Sanchís por una lesión que había tenido en la Copa Europa, pues en la Copa de la UEFA, me parece, perdón, y de ahí viene la costumbre del Madrid. Eso empezó en Querétaro, de los madridistas, que antes no existía. Años atrás de eso jamás se había ido a Cibeles. O sea, que fue a partir de ese gran tarde de Butragueño cuando el Madrid va a Cibeles a celebrar sus títulos. Has comentado que era época electoral, de hecho se hacían esos cánticos del Buitre a la Moncloa. Ahora que dices eso, hubo un incidente en Televisión eso Española. Decir, ya es puntería, ¿no? Que se colase la mosca de Vota PSOE mientras veíamos los goles repetidos al día siguiente. En el telediario del día siguiente, con los goles de Buitre, salió el puño en la rosa y el Vota PSOE sobreimpreso. Entonces se justificó diciendo que fue un error del grafista o del que toque ahí el botón del técnico que toca el dedo, pero creo mucha polémica. El propio Butragueño me acuerdo que le molestó, ¿no? Es casualidad. Que en ese mismo mundial, Alfredo, al final caímos en cuartos como venía siendo habitual. Fue una gran tarde la de Dinamarca, pero por desgracia Bélgica fue la que nos apartó del camino de cruzarnos contra Argentina. Me llama la atención que en el resumen del partido, en este libro, cuentas que Zubizarreta en la tanda de penaltis no dio una buena sensación, no adivinó las intenciones, parecía que se caía como un saco hacia un lado. Los que luego ya somos más jóvenes y no hemos visto fallar estrepitosamente contra Nigeria en Francia, sumado a lo que nos cuentas, ¿se puede decir que Zubizarreta no dio la talla en los mundiales a los que fue? Bueno, tanto como eso no diría. Me es un portero, creo que bueno, a mí nunca me entusiasmó, también le tengo que pedir perdón, pero nunca me entusiasmó. Lo de los penaltis era una condición que él tenía, no era un portero ágil para los penaltis. Además, daba una sensación demasiado vencible en los penaltis, ¿no? Y lo último es porque yo creo que Clemente, por cabezonería personal, le mantuvo hasta más allá de la edad razonable. Eso no es culpa de Zubizarreta. De hecho, el último partido que juega Zubizarreta en su vida es un partido en el Mundial de Fútbol. Esto no es normal. Ya se ha ido al Barcelona, se ha ido al Valencia, lleva unos años en el Valencia, se ha ido al Barcelona, al Valencia, pues porque, con perdón, el Valencia es algo menos que el Barcelona, y el Barcelona le había quitado al Barcelona después de la goleada se enfadó Curry después de la goleada que sufrió el Barça en la final de la Copa Europa con el Milán en Atenas, ¿no? Bueno, pues Clemente lo mantuvo contra viento y marea en la selección y estuvo en la selección hasta que no pudo más, ¿no? Y ese es el momento que tú ves, ¿no? Pero el caso es que a Bullo, que tuvo años muy buenos, lo tenía vetado la Quinta del Buitre. Sí, a Bullo vetado poco menos, no le veían bien. Bullo convivía con el Madrid, pero su manera de bromear, su manera de ser, su manera de tal, no les gustaba nada. Eso también quizá ayudó a Zubizarreta. A lo mejor Bullo tuvo momentos buenos y Bullo fue un buen portero. Pero la Quinta del Buitre, que había mucho ahí, a mí me consta que no les gustaba. Entonces, ¿hasta qué punto haya influido eso? Creo que hasta algún punto. Pero es que no iba ni de segundo ni de tercero. Algunos de estos mundiales no iban ni de segundo ni de tercero. Entonces dices, te podía gustar más Zubizarreta que Bullo, perfectamente en un momento, podía haber sido mejor Zubizarreta en otro estilo de portero, pero te puede gustar más. Pero entre los tres primeros de España, Bullo estuvo con toda seguridad 10 años seguidos y era raro que fuera la selección. Estamos en ese tránsito que hay entre el Mundial 86 y el 90. Hay que reseñar que antes del 90 hubo cambios en la federación. Cuentas que en el 88 creo que gana Villar las elecciones, y es una frase que pones en el libro y ahí sigue. Y ahí sigue, sí. Bueno, ahí sigue. Son 88, fíjate, cuando dice que muchos aficionados no habrá conocido otro presidente de federación que Villar. Muchos aficionados ya en tu caso, de cierta edad que tú ya vas teniendo también sin llegar a lo mío, entonces dice, bueno, pues parece que es una cosa que está ahí de siempre, como esté la Cibeles o como esté el Palacio Real, está Villar ahí desde siempre, ¿no? El presidente de la federación, digamos, que consiguió el Mundial para España fue Pablo Porta, del cual muchos nos suena por esa campaña de acoso y derribo que hacía José María García todas las noches. ¿De qué venía esa campaña de García contra Pablo Porta, que fue el presidente que trajo el Mundial aquí a España? Pues no lo sé, sinceramente, pues seguramente que no le haría caso en según qué cosas, o según qué, pues que no se oran bien, no le parecería bien según qué cosas que hiciera Pablo Porta. No lo he hablado nunca con ninguno de los dos, pero sí fue un tema que yo creo que les vino bien a los dos. O sea, dio un poco el combate ese, dio celebridad a los dos, porque este le atacaba mucho y Porta tenía mucha flema para aguantarlo y se mantuvo sus años ahí y tal, hasta que consiguió una cosa García que yo creo que estuvo mal por parte del gobierno entonces, que era el del PSOE, que fue un decreto de quita y pon para que no pudieran estar más de X mandato las federaciones. Fue una especie de cosa que se hizo en capricho de él para quitar a Porta. No ha tenido ni antecedentes ni consecuentes. Ahora lleva
no solo Villar, Odriozola lleva muchísimos años, ya tal, además, por cierto, Odriozola haciendo verdaderos disparates, a mi juicio, el atletismo se viene abajo, y no ha vuelto a pasar, ahí se quitó a Porta y Santas Pascuas, yo creo que fue una partida del PSOE eso. Seguimos un poco el repaso, aunque evidentemente este libro recoge historias y anécdotas de muchas selecciones y de muchos mundiales. Un poco el repaso a lo que ha sido el tránsito de la selección española en estos mundiales. En el Mundial 94 ya Clemente como seleccionador, y tú cuentas que su modus operandi era la de fomentar enemigos exteriores para fortalecer el grupo, sobre todo entre la prensa. ¿Cómo recuerdas aquella etapa de Clemente a la llegada como parte de prensa y Clemente como seleccionador? Pues así, la gente más nueva lo puede establecer muy fácilmente la comparativa con Mourinho. Digamos, si nosotros nos llamamos regular, pero si esta ciudad está sitiada por portugueses, todos nos hacemos amigos, porque ante el enemigo exterior hay que juntarse y tal, los amigos. Y es una forma un poco troglodita de algunos entrenadores de crear conexión entre. Entonces, todo el de fuera, Bilardo también es así. Suelen tener un mismo perfil. Todo el de fuera es enemigo nuestro. Entonces, Mourinho decía que todo el mundo era que estaba contra el Madrid, que no sé qué. Bueno, pues Clemente lo mismo. Y va buscando eso como forma de. Me parece una manera negativa. Me parece que hay formas mucho más sanas y constructivas de unir un grupo, ¿no? Y ya te digo que el que haya visto lo de Mourinho ahora mismo, pues era un poco eso. Se mismo. puede sentir reflejado en aquella época. El caso es que en aquella época el mayor enemigo de Clemente parece ser que era el grupo Prisa entero, del que tú has formado parte toda tu trayectoria. ¿Esto es así? Bueno, lo que él imaginaba, porque él era el grupo más fuerte y entonces para cuanto más poderoso sea el enemigo, mejor. Yo he dicho si nos ataca Portugal, imagínate si nos ataca Estados Unidos. Pues bueno, pues entonces viene todo el grupo Prisa contra nosotros. Y él bueno, una cosa que no imaginaba, el grupo Prisa, todos y cada uno de nosotros, cuanto más grande la selección, mejor para nosotros, por todo tipo de razones. Desde las comerciales hasta las de la propia fiebre deportiva, ¿no? Cuanto más dure España en el Mundial, pues mejor y cuanto... Entonces, bueno, él quería hacer imaginar eso. En algunos se apoyaba, pero luego fue perdiendo todos poco a poco y acabó repudiado por todo el mundo y acabó metiéndose hasta con Esperanza Aguirre, García diciéndole que se tenía que ir, no sé qué, hasta que perdimos en Chipre un partido del siguiente ciclo por 3 goles y ya se tuvo que marchar. Pero la verdad que la cantidad de enemigos que se iba echando encima fue creciendo en espiral, hasta que ya fueron absolutamente todos, ¿no? Me ha llamado también la atención, repasando lo que dio de sí el Mundial del 98, porque ya por edad y por memoria lo recuerdo mucho mejor, que hubo un cierto ambiente malo ya, pero de lo que es la identificación del propio pueblo español con esa selección, la del Mundial 98, un alejamiento, podemos decirlo. Escribes un poco por el lujo y la ostentación del hotel de concentración que usaron los nuestros. De hecho, pones exactamente, este combinado nacional se empezó a convertir en un grupo de divinos que no había ganado nada, pero que sentían encomiable autoestima por ellos mismos. Sí, lo llamaban el espíritu de Chantilly, eso había que lo llamaban el espíritu de Chantilly, que era el sitio de Francia donde se concentraban. Entonces, además se hicieron se aislaron mucho y parecían sumos sacerdotes, una cosa muy sagrada y que no te... Esto que se ha visto luego pero de una manera más exagerada y más tonta, que se ha visto luego un poco en el fútbol, esos vicios del aislamiento y tal, de que somos una gente muy divina, que no tenemos nada que ver con nadie. Se veía cuando además eran jugadores pues que no habían ganado, no te voy a decir que no habían ganado nada, pero que frente a las generaciones posteriores que no son así, pues que no es lo curioso nada. Además, que es lo curioso. Estos Xavi, Santillana, Iniesta, Puyol y tal, de estos Sergio Ramos de ahora, no son así. Ahí había una especie de aislamiento magnífico, de torre de marfil en que se metieron y hay mucho presumir de jugar al golf, de esto, tal. Fue un equipo que se fue aislando de la gente. De la que sí nos acordamos todos en aquel Mundial es de aquella final entre Francia y Brasil, y nos acordamos del episodio de Ronaldo, que tuvo que ser hospitalizado el mismo día de la final. ¿Podríamos estar hablando de una desgracia realmente? Podríamos estar hablando de una desgracia, según lo que yo he mirado. Tuvo una especie de ataque de epilepsia, según luego se ha sabido, aunque en Brasil se oculta o no se quiere reconocer o se pasa sobre ello, por la toma de un medicamento peligroso de estos, vamos, y tuvo un ataque de epilepsia por la mañana fuerte, estaba en la habitación con Roberto Carlos, avisó, no sé qué, le trasladaron, entonces le iban a dejar sin jugar, dieron hasta la alineación sin él, y finalmente se impuso la idea de que debía jugar, quizá perdimos el tema, y la verdad que estuvo
estuvo todo el partido, digamos, mortecino, no hizo nada, jugaron con uno menos, siendo Ronaldo el trono que es, ¿no? Curiosamente, en aquella Mundial 98 supuso la consagración de Francia, el equipo anfitrión que fue campeón. Pues unos pocos años atrás, y hay un pequeño salto para seguir hablando de Francia, en 2010 el ridículo fue espantoso, digamos, prácticamente cuentas que de lo que quedó, lo que construyó aquella Francia, esa Francia de Zidane, campeona, derrotando a Brasil, prácticamente no quedaba nada. De hecho, L'Équipe, el prestigiosísimo diario galo, sacó un editorial terrible, dice: estos hombres no merecen las lágrimas ni el enfado de nadie. ¿Tú te ves, Alfredo Relaño, publicando un editorial tan duro como el de L'Équipe si la situación lo requiere en el AS? Bueno, quizá, pero es que allí estaba, digamos, atravesado por una circunstancia social que hay en Francia, a la cual contribuyó muy bien los éxitos aportaron algo muy bueno los éxitos primeros y algo muy malo el fracaso final. Me explico rápido. Francia era ya entonces una comunidad muy multirracial, con ciertas dificultades de integración, no solo multirracial, de culturas, de religiones, de tal, ¿no? Entonces, Le Pen, el líder de la ultraderecha francesa, se quejaba mucho, decía que esto representaba la Francia administrativa, que no era la Francia real, que esto eran tíos que traían de por ahí y les daban papeles para que fueran franceses. No es verdad, porque casi todos, salvo un caso, eran nacidos en Francia, ya hijos de inmigrantes, ¿no? Pero es verdad que había muchos jugadores de procedencia de Francia, del Caribe, de África, lo mismo subsahariana que del norte, que del Caribe. Había hasta Kerembe, que venía del Pacífico. Entonces, cuando esa selección gana, es la felicidad de Francia abrazarse consigo mismo, con su variedad, con su diversidad. Y eso fue un éxito sensacional de esa selección. Unió, digamos, todas esas colectividades. Sin embargo, luego las disidencias entre los colectivos siguieron existiendo. Y en este caso el fracaso justamente se achaca a eso. Me acuerdo que el equipo decía que eran raperos de los suburbios que estaban saboteando, por ejemplo, a Gourcuff, que era un francés de clase media, raza blanca, de alta gama, no, digamos, pero digamos francés de los de toda la vida, sí, ¿no? Sí, y presentaba a los demás como raperos de suburbios, que eran unos gambas, tal. Eso fue. Entonces, el éxito en un caso sirvió para tapar la fricción, y el fracaso en su caso sirvió. Aquí también pasa tenemos menos problemas. Yo me acuerdo de leer en ella que España culpa a 2 vascos de su eliminación en el Mundial, hablando de Clemente y Zubizarreta, de estatal. Sin embargo, en este tiempo, esta selección, con tanto Barça y tanto catalán, más Barça que catalán, pero como si fuera, ¿no? Y tan mezclado, pues ha venido muy bien para que nos miremos mejor. Oye, Puyol, yo me acuerdo del titulado Visca España, cuando Puyol metió el gol de cabeza, este Puyol, este Xavi, este Iniesta, aunque sea Albacete del Barça, y luego por el otro lado este Casillas, este Sergio Ramos, pues también son mirados allí, esta complicidad entre Casillas y Xavi para resolver los problemas entre el Madrid y el Barcelona. Todo esto ha venido muy bien, sin duda, ¿no? Nos hemos adelantado al Mundial de 2010 para hablar de lo que le ocurrió a Francia, Mundial de 2010 con tan grato recuerdo para los españoles. Nos hemos saltado en este repaso cronológico el de Corea. Aparte de Al-Gandur, que nos robó descaradamente, la sensación es que falló algo más y se fue forzar a Raúl a lo mejor en un partido que no tenía que haber forzado. Bueno, ¿tú lo ves así? Yo lo veo sobre todo por el árbitro. El arbitraje había frito a Italia a favor de Corea, arrastraron a Corea. Como pasa mucho, el arbitraje contra Italia fue tremendo, arrastraron a Corea, tal, y a nosotros nos quitó 2 goles. Yo esto lo he hablado con mucha gente, hay gente que piensa, bueno, pues España le puede meter a Corea no sé cuánto, pero es que no se meten no sé cuántos goles, no sé qué. Quítale 2 goles a uno, y al Madrid le has quitado de las 5 Copas de Europa, aquellas que ganó Di Stéfano, le has quitado todas menos la última, seguramente, ¿no? O quítale 2 goles en contra del Madrid y hubiera ganado al Sevilla, hubiera ganado al Barça, hubiera ganado al Atleti y era campeón de Liga. O sea, es que quitarle 2 goles a alguien es una enormidad, ¿no? Y es que a España le quitaron 2 goles. Y aún así acabó en penaltis, ¿no? Que acabó fallando Joaquín. Por cierto, el otro día me decía alguien, curiosamente, que a pesar del terror que tienen los jugadores, esta reflexión no va en el libro, pero a pesar del terror que tienen los jugadores del penalti, te acuerdas menos de los que han fallado el penalti que de cosas singulares como la de Cardeñosa. Queda más maldito o que el de fallo de Zubizarreta, por ejemplo. Queda más maldito el que ha tenido un fallo así más. Pero no, yo creo que aparte de eso, yo creo que era un buen equipo y que era un equipo que hubiera merecido la semifinal. Yo lo achaco sobre todo al Gandur, ¿no? En el Mundial de 2006 nuestro seleccionador era Luis Aragonés. Me ha recordado un poco el caso de Luis Aragonés, mirando cosas, mirando artículos.
con el del recientemente fallecido Adolfo Suárez. Yo estoy con esta comparación. Los dos en su cargo les dieron hasta en el carnet de identidad y tras su muerte homenajes y reconocimientos. Sí. Bueno, a Luis le dieron Porque antes. Yo creo que a Luis se le dio antes de... Es que Luis estuvo en un trance de dudas entre aquella Eurocopa a la que llevó a Raúl a su disgusto, bueno, no sé, entre el Mundial al que llevó a Raúl a su disgusto y la Eurocopa. En la Eurocopa fue aplaudido y reconocido, a lo mejor. Lo que pasa es que después de la Eurocopa a él le hubiera gustado quedarse, pero ya se había comprometido a irse y no tan, y se quedó un poco amargado. Yo creo que Luis... ¿Quiso rectificar ahí Aragonés para después del éxito el haber seguido? Claro. Él dejó caer, pero ya habían firmado a Del Bosque, estaba Hierro de director general deportivo de la Federación y no pudo ser. Yo con Luis se le reconoció, más de lo que a lo mejor él pensaba o lo aceptaba. Los palos vinieron entre el Mundial y la Eurocopa. Cuando coge el camino de la Eurocopa y en el equipo entra ya titular Iniesta, entra la firma del tiquitaca, llega aquel gol de Sergio Ramos después de todos los toques, tal, no sé qué. Yo creo que sí se le reconoce mucho. Dentro de lo que se le pueda reconocer a un seleccionador. Y desde luego la selección de la Eurocopa fue una maravilla. A mí me gustó incluso más que la del Mundial y que la otra Eurocopa, ¿no? Ahora a mí me hubiera gustado que Luis, si existe el más allá, que no tengo ninguna seguridad, me gustaría que Luis hubiera podido ver el verdadero fondo de reconocimiento que tenía, que eso él nunca lo ha llegado a saber. Era un personaje también bastante difícil, hay que decirlo, ¿no? Pero me gustaría que lo viera y que lo supiera, porque se le tiene. Igual que Adolfo Suárez, que estuvo en España en unas circunstancias dificilísimas. Para la derecha era un traidor al franquismo, para la izquierda era un franquista ahí colado, todo el mundo estaba muy impaciente, unos porque no cambiara nada y otros por cambiar todo de golpe, que si amnistía, que si tal, todo, había una prisa y él manejando ahí, legalizó el PC en Sábado Santo, y luego la ETA matando a Mansalva, la extrema derecha matando, abogados en Atocha, que es toda una época. Ahora con mirada larga vemos, caray, lo que hizo este tío, y ahí se nota, y yo me he alegrado mucho, como en el caso de Luis Aragonés, de que haya este reconocimiento. Y también me gustaría que lo pudiera ver desde un más allá, si lo viera, ¿no? Un Aragonés que, por así decirlo, en 2010, cuando empezamos con tantas dudas y esa derrota en Suiza, fue quizás tildado algo de ventajista, ¿no? Esas opiniones en Al Jazeera como diciendo, esta España no la veo yo, como haciendo ver la España buena era la de 2 años antes, en la Eurocopa. Ahí no me gustó, lo pongo ahí me parece que fue revanchista, porque yo creo además que España, lo pongo ahí, perdió ese partido por mala suerte, simplemente por mala suerte, pues esas cosas pasan. Y él dijo, y él que llevaba sin hacer declaraciones en prensa desde que se marchó, pues ahí se deja rodear por un grupo de periodistas y dice, esto se veía venir, tal. Luego se ganan los siguientes partidos. Yo creo que ahí estuvo mal. Ya se quiso convertir, se pretendió, ahí se equivocó él, se pretendió convertir en un orate del fracaso y no hubo fracaso. Con lo cual, bueno, pues fue poco a poco, yo cuento que después de cada partido fue poco a poco desapareciendo en la agresividad de sus declaraciones, ¿no? Marcando y... Yo España perdió el primer partido por mala suerte. Creo, lo discuto con Del Bosque, que se puso nervioso por el segundo partido y cambió el equipo. Él dice que no, que solo cambió 2 jugadores, pero cambió en sustancia los 2 jugadores. Cambió Iniesta por lesión y quitó a Silva. Y los cambia por Navas y Torres. De verdad que cambia 2 tiquitaqueros por un extremo y un delantero centro. Solo queda Xavi de manejo. Entonces, creo que hubo una duda. Del Bosque dice que no. Pero bueno, luego se fue reconduciendo, volvió el equipo, volvió Iniesta al equipo, volvió tal, y España ganó bien el Mundial. Con dificultad, ganando por un gol los partidos. Pues cuando hablamos de quitar 2 goles, imagínate. Sí, si nos quitan 2 goles ahí. No nos lo pueden ni quitar, porque ganamos todos los partidos por un gol, ¿no? Pues, pero ganó el Mundial y ganó el Mundial muy bien. En este repaso del libro que has tenido que hacer tantos recuerdos, si yo le pregunto a Alfredo Relaño cuál ha sido la selección mundialista, la mejor, ¿cuál me responde? Pues, toda la historia. Yo creo que el Brasil del 70, de lo que yo he visto. A mí me gustó muchísimo el Brasil del 70. Además llegó en un momento luminoso porque el fútbol se estaba metiendo en un túnel un poco oscuro. El Mundial 62 y 66 habían sido de muchas patadas, muy sucio, contaminaba más por malos arbitrajes. El 70, que empieza a haber color, ya empieza a haber fotos en color y tal, sale Brasil y juega maravillosamente bien. Es el Mundial además en el que aparecen las tarjetas, con lo cual se limita más a Pelé le habían lesionado miserablemente en el 66. Es el Mundial en el que aparecen las tarjetas, el 70. Y yo creo que esa selección estaba la delantera Jairzinho, Gerson, Tostao, Pelé y Rivellino.
Además, a Pelé estaba de suplente antes del Mundial. Echaron al seleccionador y se acordó casi entre los jugadores, se consensó una delantera en la que 4 jugadores jugaban de interior izquierdo y el otro era Jairzinho, era extremo derecho que acabó de interior izquierdo, de mayor, pero se dice la delantera de los 5-10. Se hizo ahí un apaño de fútbol arte magnífico, esa es la que más me ha gustado. ¿Y la mejor selección que has visto tú que se quedó sin reconocimiento en forma de título? Esto es Pues, la selección que se lo mereció y no lo consiguió. Pues Holanda, sin duda. Holanda fue finalista 2 veces en la segunda sin Cruyff, fue finalista 2 veces contra el equipo de casa. Fue en Alemania contra Alemania y en Argentina contra Argentina. También creo que la Hungría el 54. Me supo muy mal. Perdió la final con Alemania. Me supo muy, era la de Puskás. Que se pensaba que iba a ganar. Sí, venía ganando a todo el mundo. Digamos, casi exactamente de 57 partidos seguidos, solo perdió uno, que fue esa final. Y creo que por cierta mala suerte. También con un gol anulado, 2 tiros al palo. Con Puskás mal repuesto de una lesión que tuvo en la primera fase, que reapareció quizá prematuramente. Ese equipo tuvo que ser el mejor equipo del mundo, con mucha diferencia en su momento, cuando ven los demás resultados que hizo. Y bueno, por desgracia ese partido no... Ahí por cierto, es cuando aparecía ya Adidas y inventó unas botas con cambios, con tacos recambiables, y los alemanes llevaron unos tacos más largos que los húngaros, para el caso, y les vino, porque el campo estaba lluvioso, resbaladizo, les vino también muy bien. Ahí Adidas aportó en ese Mundial de Alemania. Yo creo que Hungría, luego fíjate lo simple que entonces tenías unas botas para toda la vida, o sea, pues que jugabas con las mismas botas siempre, no había ese lujo, ni las camisetas ni tal, entonces tiraban con una camiseta toda la temporada, ¿no? Y entonces Alemania tenía tacos recambiables, entonces para según qué partidos ponía uno, según qué otros, y eso les ayudó. Hemos hecho un exhaustivo repaso de algunas de las historias que podemos ver en tu libro, enfocadas un poco en la selección española. Hay muchas más que las podrá encontrar el lector en este libro, en el último, de Alfredo Relaño. Ya que estás aquí, y a modo de terminar, Alfredo, no me resisto por preguntarte un poco por la actualidad ahora mismo del Real Madrid. Te he visto últimamente crítico por ejemplo, con Gareth Bale, con su inoportuno cambio de botas el día de Sevilla. Pues sí, porque da que pensar, ¿no? Se cambia de repente unas botas naranjas por unas amarillas. Da que pensar, y además tiene la mala suerte, como dicen, Dios castiga sin piedra ni palo, ¿no? Tiene la mala suerte de que llega el gol por ese lado y llega el gol en ese momento. Bale está haciendo poco, es posible que le duele la espalda. Yo creo que aquello que puso marca en portada, que tiene un problema en la espalda, tiene que ser la explicación, porque Bale era un huracán. Yo había visto a Bale siempre como un decatleta. Tiene esa misma condición de Cristiano Ronaldo, que se come el mundo. Ya no es un tío que es veloz, tal, pero no es lo que habíamos visto aquí o por televisión en el Tottenham, ¿no? Me acuerdo un partido que hizo aquí en el Bernabéu en Copa Europa hace 2-3 años que era impresionante. No tiene ese tal, aparte que juega fuera de su lado. Se viene tapando con goles, pero cuando no entran los goles se quedan poco. Por eso quizá el otro día digamos, si se puede decir así, entre comillas, le usurpó el tiro libre final a Cristiano para ver si metía el gol y tal, ¿no? Pero bueno, yo con todo sigo pensando que el Madrid es el favorito para la Liga. Es verdad que perdió en Sevilla, se le dio mal el partido, pero el Madrid puede hacer todos los puntos de aquí al final, y no estoy seguro, claro, si el Atleti pasa también en San Mamés, el Atleti siempre estemos pensando que a lo mejor que caerá, pincha, porque lo hace todo con mucho esfuerzo. Al Atleti le cuesta mucho más hacer los puntos que al Barça o al Madrid, y parece que gana por poco margen. Ahora tiene un porterazo y tiene un delantero centro. Con eso se saca, y un espíritu conjunto pero son muy brillantes el portero y el delantero centro, sin hacer de menos a los demás. Y al Barça yo le veo que la defensa es un desastre, desde la plantilla. Ahí Zubizarreta, siento que vuelve a salir. Me parece que claro, hoy va de Zubizarreta. Zubizarreta se ha olvidado aquí veíamos que Puyol se está viniendo abajo, hasta se ha ido a Vidal, que era un soporte de Dios. En Bartra se ve que no confían, y se ha quedado Mascherano, que fue una solución de emergencia, de urgencia, ingeniosa, de la que tiró Guardiola unos partidos, y Piqué prácticamente no. El Barça tiene un central y 2 medios, que son Mascherano y Bartra. Y luego Alves tampoco es el que era. Yo creo que Jordi Alba es un lateral más ofensivo. Yo creo que se ha quedado el Barça demasiado débil por detrás. Entonces el hándicap lo hay. Ya para terminar, lo de la portería del Madrid, da la sensación que va para asunto de Estado. Esto es por
todo el poder que tiene Iker Casillas o no sé qué puede haber detrás. Parece que ahora Diego López, evidentemente, no está rindiendo al nivel que se le espera al portero titular. Y estamos en lo que estamos, que todos los días hay debate sobre la portería. Bueno, poder no tiene Iker Casillas. Si lo tuviera no estaría de suplente en la Liga del Madrid después de haberle resuelto al Madrid tantas cosas en la portería y de ser un héroe nacional. Ha sido un héroe hasta la final de la Copa del Mundo. Yo creo que es un portero mejor que el otro es bueno. Esto empezó regular y ha ido un poco a peor, porque al jugar él también en la Copa Europa, la Copa es otra cosa, al jugar también en la Copa Europa, pues queda muy bien. Y cada vez que se le ve, la añoranza sale. Y yo creo que esa añoranza acaba por afectar a Diego López. Diego López hizo una estupenda primera vuelta y ahora, sin embargo, se nos ha vuelto transparente, ponía el otro día. Es que no quita un gol. Cada vez que... Y además con algunos, pues el del Atleti, que viene de muy lejos y no viene tan tal, que es que está tapado y se asoma. Luego, los del Barça son muy difíciles, todos, prácticamente imparables, pero a Casillas lo hemos visto hacer milagros. Ahora, los del Sevilla no eran... Los del Sevilla... Es fácil imaginar que no le hubieran entrado los dos a Casillas y quizá ninguno. Y bueno, cada vez que pasa algo, la gente se acuerda que está ahí Casillas. Y Casillas es el mejor portero del que hemos tenido conocimiento. Y por lo que vemos está en buen uso. Eso ha sido el martillazo quizá que se ha dado a Ancelotti. Si es Diego López, es Diego López, pero sería Diego López en las dos. Luego en la Copa juega el otro, que es un hábito que hay. Y no se le hubiera dado la importancia a lo que ha hecho Casillas si hubiera sido solo en la Copa. La Copa son otros partidos, tiene otra importancia, se ha hecho de menos. Pero cada vez que se ve a Casillas, salta la comparación y la conversación. Y luego cuando el Madrid se retrasa y pierde puntos y la portería no ha estado lucida, pues sale más a relucir el asunto, ¿no? ¿Y esto cómo se soluciona? Porque a nadie se le escapa que ahora mismo si pues vuelves a apostar por Casillas, a Diego López le vas a dar un golpe moral y anímico muy importante después de haber sido titular toda la liga. Claro, ya no lo sé. Yo no sé en este momento, si yo fuera hermano de Ancelotti, que le aconsejaría. Si cambiarlo, los partidos que quedan ya no son muy difíciles. Ahora, luego nos vamos a encontrar con una cosa. Si el Madrid pasa la eliminatoria hasta que la pasará de Copa Europa, y si pasa la semifinal, que la puede pasar, según quien sea, va a tener un mes sin jugar Casillas hasta la final de Copa Europa. ¿Y qué hace luego? Le ponen... Yo creo que se dan las circunstancias para cambiar, para rectificar y cambiar y poner Casillas, francamente. Creo que ahora sí se dan las circunstancias. Lo veremos. Alfredo, como siempre te decimos que vienes por aquí, ha sido un placer, nos hemos divertido mucho con tantos mundiales, tantas historias, han quedado muchas en el tintero, pero mejor lo dejamos a todo lector interesado en el Campeonato del Mundo que adquiera el libro y lea todo lo que hay. Gracias por venir a Periodistas Gracias, muchas gracias a vosotros.